Hola, soy Gabriela Barreto. Nos reunimos hoy aquí en este espacio virtual como es este foro chat para explorar el poder del storytelling en la construcción de un mundo más pacífico. Ustedes se preguntarán, ¿por qué el storytelling? Es sencillo, porque nos conectan, nos inspiran, nos emocionan, y nos invitan a la reflexión. Este tiene la capacidad de transformar nuestra percepción de la realidad. En este foro chat vamos a sumergirnos en el mundo del storytelling como herramienta para promover la paz, la reconciliación y la transformación social. Vamos a iniciar entonces esta ponencia titulada Storytelling para la paz, narrativas de transformación. Primero tenemos que tener claro el concepto del storytelling. ¿En qué consiste? Se conoce como el arte de contar historias. Pablo Matus menciona en su libro Storytelling cómo crear y contar buenas historias, que de acuerdo a las premisas de varios autores, el storytelling es la herramienta principal para la comunicación, la cognición e incluso el desarrollo de nuestra identidad. Ahora bien, ¿por qué es importante el storytelling para la paz, en la construcción de la paz? Primero, porque fomenta la empatía y la comprensión. Las historias nos permiten ponernos en el lugar del otro, es comprender sus historias y perspectivas, incluso si son diferentes a las nuestras. Pero allí se fomenta la empatía al conocer las historias de personas afectadas por conflictos o comunidades que han logrado la reconciliación. Estos pueblos podemos desarrollar una mejor empatía y conexión con ellos. Dos, construye puentes entre diferentes grupos. Estas historias pueden ser un puente que une a personas de diferentes culturas, religiones, ideologías. Al compartir estas historias podemos encontrar esos puntos en común, puntos de encuentro, la superación de prejuicios, la construcción de unas relaciones de confianza, consolidar esa empatía, esa diversidad de culturas, religiones y de ideologías. Tres, promueve la reflexión y el diálogo. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias experiencias, valores, creencias. También se pueden generar preguntas y debates sobre otros temas relacionados con la paz, con la justicia, con la reconciliación. Inspira a la acción. Las historias de estas personas que han superado la adversidad, que han luchado por la paz o que han logrado transformar sus pueblos, pueden ser una fuente de inspiración y motivación para otros. Al conocer estas historias podemos sentirnos motivados, impulsados a actuar y a contribuir a esta construcción a un mundo más pacífico. Preserva la memoria y construye el futuro. Esta nos permite mantener viva la memoria de eventos pasados, tanto dolorosos como esperanzadores. Al recordar estas lecciones del pasado, podemos evitar que estos errores se vuelvan a cometer y de esta manera construir ese futuro basado en esta paz y en la justicia. Amplifica la voz de los que no son escuchados. Esto es importantísimo. El storytelling puede dar voz a aquellos que no son escuchados, permitiendo compartir sus experiencias y perspectivas. Esto es esencial, esto es importante en estos contextos de conflicto, porque estas voces muchas veces, por supuesto, son las víctimas y estas comunidades marginadas a menudo son ignoradas. Transforma la realidad. Las historias no solo reflejan la realidad, sino que también pueden transformarlas. Al contar estas historias de paz, de esperanza, de reconciliación, podemos contribuir y a promover y a crear un mundo más pacífico, porque es que en definitiva el storytelling es una herramienta poderosa para la paz, porque nos va a permitir conectar con otros
comprender sus experiencias y reflexionar sobre nuestro papel en el mundo y contribuir a un futuro muchísimo mejor. Las narrativas de paz son relatos que nos invitan a reflexionar acerca de las causas y las consecuencias de la violencia, y también nos invitan a imaginar y a construir futuros mucho más pacíficos, a diferencia de estas narrativas de guerra que enfatizan la violencia y los estereotipos. Las narrativas de paz promueven la empatía, el diálogo, la reconciliación. Ahora bien, ¿cómo se pueden adaptar? Estas narrativas se pueden adaptar a diversas formas. Por ejemplo, tenemos los testimonios de víctimas, los relatos de las reconciliaciones, las historias de resiliencia, las historias de resistencias pacíficas, bueno, entre otros. Lo importante es que nos permitan conectar con las experiencias de otros y comprender sus perspectivas, encontrar esos puntos en común. Para ello, la investigadora por la paz, Bilba Túa, en su artículo titulado Narrativas para la transformación de conflictos en Asia, en el caso de Sri Lanka y Filipinas, lecciones aprendidas. En este libro, la autora señala que los procesos de creación de nuevas narrativas implican la inclusión de voces que hasta el momento han sido silenciadas. También señala que se trata de pasar de una narrativa centrada en el conflicto a una narrativa basada en un futuro en paz. Ahora bien, ¿cuáles son las claves de esta narrativa de transformación para la paz? Estos se centran en cambios profundos, como superar los obstáculos, alcanzar metas importantes o cambiar una perspectiva acerca de un conflicto. Procesos y aprendizajes, estos suelen destacar ese proceso de cambio, incluyendo los desafíos, las dificultades y los aprendizajes. Enfatiza ese crecimiento personal y la resiliencia. Inspiración y motivación. Esto busca inspirar a otros a mostrar que el cambio sí es posible, que incluso frente a la adversidad se pueden motivar a las personas a tomar estas medidas para mejorar sus propias vidas y el entorno de su pueblo. La conexión y la empatía. Miren, las narrativas de transformación pueden crear una sensación de conexión y de empatía al compartir experiencias realmente humanas que sean comunes. Pueden ayudar a las personas a sentirse menos solas dentro de sus propias luchas. El contexto y la cultura. Estas narrativas se centran en nuestras culturas y los contextos específicamente. Estos pueden ser virtual, geográfico, de organización. Estas narrativas no solo cuentan una historia, sino que también buscan inspirar, a motivar, a guiar a otros a través de sus propias transformaciones. Es importante tener en cuenta cuáles son los retos y las oportunidades de estas narrativas de transformación y este poder del storytelling para ser puente para la paz, para la construcción de paz. Entre estos retos y oportunidades nos encontramos con los desafíos del storytelling para la paz, abordar las dificultades que pueden surgir al utilizar estas narrativas en contextos de conflicto o posconflictos, como son las polarizaciones, la manipulación, la revictimización. Nos encontramos también con las oportunidades, que es explorar ese potencial del storytelling para construir puentes, como ya lo mencioné anteriormente, promover la reconciliación, generar estos cambios positivos a largo plazo y sobre todo la ética. Este es uno de los retos y este es uno de los retos más importantes, que es la ética del storytelling. Reflexionar sobre la responsabilidad
responsabilidad que los narradores y la importancia de contar estas historias de una manera muy ética, muy respetuosa, muy profesional. Es sumamente importante. A continuación, vamos a estar hablando acerca de algunos ejemplos de narrativas de paz. Tenemos el proyecto Historias para lo que viene, un proyecto impulsado por la Universidad de los Andes en Colombia. Es un ejemplo de Storytel para la construcción de paz. Definitivamente este proyecto se enfoca en recopilar y difundir historias de vida de personas que han sido afectadas por el conflicto armado en Colombia, incluyendo víctimas como a excombatientes. Al compartir estas experiencias, estas personas contribuyen a la memoria histórica, promueve la empatía, el entendimiento mutuo, fomenta la reconciliación. En este contexto, el storytelling se convierte en una herramienta sumamente poderosa. ¿Para qué? Para dar voz a quienes no la tienen. Estas permiten que las personas cuyas historias han sido silenciadas por este conflicto puedan compartirlas y ser escuchadas. Generar empatía. Al escuchar estas experiencias de otros, podemos comprender mejor sus vivencias, sus perspectivas y desarrollar un sentido de empatía hacia ellos. Promover la reconciliación. El storytelling, como ya lo dije anteriormente, puede ser un puente para el diálogo, la reconciliación entre diferentes grupos que han estado en conflicto por muchísimo tiempo, como es este caso en Colombia. Construir memoria colectiva. Al recopilar y compartir historias se crea una memoria colectiva que puede ayudar a prevenir que se repitan estos errores del pasado. Este proyecto en particular, titulado Historias para lo que viene, es un ejemplo de cómo el storytelling puede ser utilizado para construir paz y reconciliación en sociedades, en pueblos que han sido afectadas por la violencia. Esto es un proyecto realmente muy significativo para esta casa de estudio. Otro ejemplo, tenemos los relatos de reconciliación en Ruanda. Un equipo de profesores de la Universidad Pontificia de Comillas ha recopilado en un libro titulado Ruanda se reconcilia, 7 historias de perdón. Estos han sido 25 años después del genocidio en Ruanda, que comenzó en el año 1994 y dejó aproximadamente 800.000 víctimas en tan solo 100 días de matanza entre las tribus Tixus y Hutus morados. Según explican sus autores, la psicóloga María Prieto y Ángela Ordóñez, la filóloga Pilar Ucar y el profesor de teología José García de Castro, que se trata de historias personales de reconciliación y de perdón sobre las que se está reconstruyendo un país herido por este conflicto de Ruanda. Antes de finalizar, quiero agradecer su atención y participación en este espacio de reflexión sobre el poder del storytelling para construir la paz, narrativas de transformación. Espero que esta disertación del tema y de las historias que hemos compartido y analizado hayan despertado en ustedes la convicción de que las narrativas pueden ser una herramienta poderosa para transformar realidades y construir un futuro más pacífico. Muchísimas gracias.